Eh, bueno, hola, buenos días. Bueno, me presento, yo soy el ingeniero Omar Lozano, soy de Salta, resido en Córdoba. Hace más de 15 años que trabajo en el mundo de las redes y bueno, soy instructor de redes industriales. Y bueno, gracias a la invitación de Javib y de Sergio de Ecoparty, voy a compartir con ustedes durante 3 días cómo es la migración, ¿no?, de la industria, porque bueno, Argentina todavía no está incorporado a la industria 4.0, estamos parados en una industria que es entre 2.0 y 3.0, y un poco la idea es comentarle a ustedes cómo hacer esa migración, y bueno, hoy vamos a charlar de lo que es la convergencia entre TI y OT en una industria. Mañana los invito también a participar. Vamos a hablar de los nuevos protocolos industriales, Profinet, Modbus, OPC, bueno, muchos protocolos nuevos que se vienen. Y el viernes vamos a hablar de lo que es la ciberseguridad industrial. Así que bueno, comencemos. Comencemos hablando de cómo evolucionó las industrias, ¿no? Apareció primero la industria 1.0, en donde era una industria, básicamente que en 1800 fue una revolución, pasar de lo que era la producción artesanal a la producción mecánica. Después apareció lo que es la industria 2.0, que es cuando apareció la electricidad, el gas, el petróleo, y eso impulsó a que la industria comenzara a masificarse. Luego apareció la industria 3.0, que es cuando aparece Internet, las PC, la electrónica, y bueno, eso también hizo que la automatización sea más eficiente. Y hoy estamos parados en una industria 4.0 que integra un montón de tecnología y que hace que los procesos sean más eficientes, como por ejemplo todo lo que es Internet de las Cosas, lo que es Big Data, lo que es inteligencia artificial, lo que es Machine Learning, lo que es Cloud y Edge Computing. Es decir, vamos a una industria mucho más eficiente, digamos, en optimización de procesos industriales. Bueno, estos son los pilares de la industria 4.0, que son pilares que tenemos que tener en cuenta en el momento de implementar. Uno que tiene que ver con los equipos ciberfísicos, bueno, todo lo que son los equipos en planta, ¿no? Los sensores, los actuadores, los variadores, los PLC, tenemos la IoT, a ver, no se nota mucho. Bueno, tenemos la Internet de las Cosas, que el Internet de las Cosas es lo que va a permitir que estos dispositivos se conecten al mundo IT, porque recuerden que todos los sensores, variadores, PLC están en planta, y nosotros en la industria 4.0 necesitamos que los datos que producen esos sensores suban al mundo IT, ¿sí? Es decir, suban o lleguen hasta lo que es la cloud o el edge computing. ¿Para qué? Para procesar los datos, porque la industria 4.0 se basa básicamente en el análisis de datos a través de inteligencia artificial y machine learning. Bueno, tenemos el tema de la analítica de datos, que es lo que es el Big Data, que lo que va a hacer es recibir todos los datos de los sensores cada 10 minutos, y es muchísima información, y ya no estamos hablando ni de base de datos, ni tampoco de datos, estamos hablando de Big Data, algo tremendamente grande que obviamente lo va a procesar la cloud, es decir, lo puedo hacer procesar, digamos, en un data center propio, o lo puedo hacer procesar en la cloud, que hay soporte como Azure, bueno, está Google Cloud, AWS, está IBM Watson de IBM, bueno, hay muchas plataformas para procesar en la cloud. Entonces, es muy importante la analítica de datos, ¿sí? Y por último tenemos lo que es la inteligencia artificial y el machine learning, ¿no? Que la inteligencia artificial es armar un machine learning o un T-Wins digital. ¿Qué es un T-Wins digital? Un T-Wins digital es que la industria 4.0 nos da la ventaja de poder simular un equipo físico. Es decir, si nosotros tenemos un brazo robótico en la planta y ese brazo robótico es muy sensible porque es muy crítico, porque produce algo crítico, nosotros podemos simular ese brazo robótico en la cloud. Es decir, podemos generar una simulación en la cloud, exactamente igual, tal cual es el brazo robótico que está en la planta. ¿Y para qué nos serviría el Digital T-Wins? Para poder, en esa simulación, a través de virtualización,
a través de software propietario o a través de Python podemos crear ese Digital Twins, que es un simulador del brazo robótico que está en planta. Y a ese brazo robótico nosotros le podemos cambiar parámetros y ver su comportamiento, podemos hacer capacitación, podemos hacer muchas cosas. Es decir, todas las pruebas las podemos hacer en el modelo simulado que está en la cloud, y una vez que el comportamiento es el esperado, recién, digamos, hacer la implementación en el brazo robótico que está en la planta, en la parte física, ¿no? Bueno, acá nos habla de lo que es el mundo IT y el mundo T. Nosotros estamos muy familiarizados con el mundo IT, en donde tenemos switch, tenemos router, tenemos servidores, tenemos firewall, y la función que tiene el mundo IT es básicamente procesar los datos, almacenar los datos, ciberseguridad de los datos, donde la prioridad en el mundo IT es la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. En el mundo OT es totalmente diferente. El mundo OT lo que prioriza son la continuidad de las operaciones, ¿sí? En el mundo OT lo que le interesa es la disponibilidad de los equipos físicos. Por lo tanto, tenemos dos mundos y tenemos que trabajar. Actualmente está separado, es decir, el mundo T está separado del mundo IT. ¿Por qué? Porque tienen prioridades distintas. Aparte, el mundo IT, bueno, tiene todo lo que son switch, router, servidores, y en planta no podemos colocar esos mismos switch, no podemos colocar esos mismos router. ¿Por qué? Porque en planta tenemos polvo, humedad, temperatura, vibración, entonces van otros equipos industriales, es decir, con otras normas. Y bueno, hay actualmente de la línea Cisco, Fortinet, FortiGate, Checkpoint, hay productos para planta industrial que soportan esas condiciones, digamos, hostiles, ¿no? Donde tenés vibración, tenés humo, tenés temperaturas extremas, entonces van otros equipos, no son los mismos, ¿sí? Aparte, digamos, también aclarar que son equipos administrables en donde nosotros tenemos que configurar VLAN, tenemos que configurar STP, tenemos que configurar puertos de acceso, puertos trunk, puertos por security, es decir, muchas configuraciones que se hacen hoy en la IT también se hacen en el mundo T. Lo que cambia es la carcasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los switch que están en el mundo IT capaz que están en un rack bien acomodaditos, y los equipos que están en la planta industrial están en un tablero industrial y son con carcasas Roguet, se llaman, que son carcasas, digamos, más resistentes, ¿no? Entonces, la idea es integrar estos dos mundos que actualmente está separado, es decir, hay profesionales que están especializados en el mundo T, que manejan todo lo que son sensores, PLC, actuadores, sistemas SCADA, y después tienen otro mundo que es el del IT, que maneja base de datos, que maneja Big Data, que maneja redes, configuración, manipulación de datos. Entonces, lo que se trata en la industria 4.0 es poder integrar esos dos mundos, el mundo IT con el mundo OT. Y eso es lo que nos hace falta, es el primer paso que tenemos que dar para la industria 4.0, la formación de profesionales, y ese profesional se llama IIoT, es de Internet de las Cosas Industrial. ¿Sí? El IIoT es el que va a tener dominio en el mundo de las operaciones y es el que va a tener el dominio en el mundo de IT y es el que va a tener que converger esos dos mundos. Y eso es lo que hace falta, digamos, para de capacitación, porque tiene que manejar protocolos distintos. En el mundo IT se manejan protocolos como TCP/IP y HTTP, y en el mundo OT se maneja Profinet, se maneja Ethercat, Ethernet IP, CC-Link, muchos protocolos que son específicamente de las operaciones de planta. Bien. Bueno, acá es para ilustrarles, digamos que si bien en el momento de la integración, el mundo T se tiene que integrar al mundo IT, bueno, hay criterios que hay que tener en cuenta porque en el mundo IT, si es que hay poco ancho de banda, puede influir y muy poco. Si hay poca latencia, puede influir y poco. Si hay poco jitter, puede influir y poco. Si hay determinismo, puede influir y poco. ¿Qué es el determinismo? El determinismo es la capacidad de una red para ser predecible, es decir, que los paquetes lleguen
en el momento que se lo espera. En el mundo IT no importa, pero en el mundo OT sí importa, porque si nosotros tenemos un brazo robótico que necesita una sincronización cada 10 milisegundos y tarda esa sincronización, en vez de que llegue a 10 milisegundos, llega a 11 milisegundos, puede ser catastrófico. ¿Sí? Puede provocar la rotura de un producto, inclusive puede provocar, digamos, accidentes personales, y lo que se pretende buscar en OT es precisamente también proteger los procesos y las personas. Entonces, el determinismo es muy importante. En el mundo IT no importa, en el mundo OT importa. El ancho de banda en el mundo IT, digamos que no importa mucho. Acá en la Argentina manejamos con muy buen ancho de banda. En el mundo OT, el ancho de banda tiene que ser mínimo garantizado. O sea, no importa si es mucho ancho de banda, pero sí tiene que haber un mínimo garantizado. La latencia, ¿qué es? Es el tiempo que tarda el paquete de ir y volver desde el origen al destino. Bueno, la latencia tiene que ser mínima. En el mundo T, las latencias que se manejan, en algunos casos es de 1 milisegundo, ¿sí? Y la latencia puede aumentar, ¿por qué? Y porque también disminuye el ancho de banda. ¿Y por qué disminuye el ancho de banda? Bueno, es más técnico explicarlo, pero básicamente en fibra óptica, por ejemplo, cuando hay mucha pérdida, hay baja señalización. Cuando hay baja señalización, aumenta la tasa de error ver. Cuando aumenta la tasa de error ver, disminuye el ancho de banda solito el equipo. ¿Sí? Solito el equipo. Y eso aumenta la latencia. Y el jitter es la asincronía, es decir, los paquetes llegan cada 5 milisegundos, todos parejitos en fila. Bueno, cuando hay un paquete que llega a 5 milisegundos y el otro a 10 milisegundos, ese es el jitter, el asincronismo que hay entre los paquetes. Entonces, llegamos a la conclusión de que el mundo IT no importa el ancho de banda, no importa el determinismo, no importa la latencia y no importa el jitter, porque se manejan con datos. En OT importa el determinismo, importa el ancho de banda, importa la latencia y importa el jitter. Es muy importante. Entonces, ahí ya estamos viendo que para la integración va a haber un tema muy complejo que resolver, porque no son los mismos equipos que yo coloco en el mundo IT. En el mundo T tengo que colocar equipos que cumplan con otras especificaciones, tecnología que me permita, digamos, tener determinismo, buena latencia y buen jitter para poder ejecutar los procesos. Bueno, funciones del mundo T. Bueno, acá nos habla de que en el mundo T lo que hacemos es monitorear y controlar los procesos industriales, gestionar las maquinarias, la energía, el agua, y bueno, para eso utilizamos distintos tipos de sistemas de control. Tenemos SCADA, que es un sistema de control, de supervisión y adquisición de datos. SCADA no es un software, SCADA es como decirle base de datos. Cuando ustedes hacen base de datos, cuando hablan de base de datos, ¿a qué están haciendo referencia? ¿A un SQL, a un Progress, a cualquier otra base de datos? Bueno, cuando hablo de SCADA no estoy hablando específicamente de un software, estoy hablando, digamos, de un término genérico donde hay muchos fabricantes que tienen su propio software de supervisión, control y adquisición, que el SCADA es quien controla el PLC. ¿Sí? Acuérdense que el PLC es el controlador que tiene la lógica, que el actuador, el sensor le pasa los datos al PLC tiene la lógica, decide qué es lo que va a hacer el actuador y le pasa esa información a SCADA. ¿Para qué? Para que haga la supervisión y control. También puede haber un HMI, una interfaz humano-máquina, que son las pantallas que están en planta y que le permiten al operario tomar decisiones. Bueno, también están en el mismo nivel. Bueno, actualmente ambos mundos están separados, ¿no? Y lo que se trata es de integrarlos. Y bueno, ¿cómo lo integramos? Es decir, usted, profe, ¿cómo hacemos para integrar los dos mundos? Bueno, acá hablamos de lo que es la seguridad, un poco de lo que es el IT, el OT. En esta presentación vamos a ver que los retardos que podemos tener, digamos, de los datos en el mundo IT no es tan relevante. Sin embargo, los retardos que podemos tener en el mundo OT es muy importante. ¿Y cómo hacemos para integrar el mundo OT con el IT? Bueno, nos basamos en modelos. Vamos a ver ahora el modelo de Perdue, el modelo RAMI y el modelo de IRA. Bueno, y sobre todo la ISO,
que es la ISO 6243, que es un marco referencial, conceptual de cómo definir la ciberseguridad en un sistema de control industrial. Bueno, este es el modelo de Purdue, es un modelo estadounidense, es un modelo que sirve para buscar la jerarquía. Básicamente, ¿qué nos dice el modelo de Purdue? Nos dice dónde ubicar cada equipo. Si nosotros vamos a la planta, serían, ahí en la planta están los dispositivos físicos, los sensores, los actuadores. Un nivel más arriba, que el nivel 1, está el PLC, que toma esos datos, digamos, ejecuta la lógica y le indica al actuador qué es lo que va a realizar. Más arriba del PLC están los sistemas SCADA, que son los que van a hacer la supervisión de los datos que le tira el PLC. Y después de SCADA tenemos los sistemas de ejecución de manufactura, que vendrían a ser las órdenes de trabajo. Un nivel más arriba estarían los sistemas ERP, de planificación de recursos empresariales, que es, por ejemplo, ahí es donde estaría el SAP. Y más arriba está la cloud, que es a donde queremos llegar, ¿no? La cloud siempre está integrado en lo que es la industria 4.0. Bueno, hay varios firewall que nosotros podemos colocar acá. Hay un firewall que son de segmentación, obviamente tiene que ser una red segmentada, la red que esté en planta tiene que ser segmentada para evitar ataques de phishing, para evitar ataques de desbordamiento de buffer, evitar ataques ARP, ataques de VLAN o de salto de VLAN. Tiene que estar segmentada la red de OT, digamos, y ahí podemos colocar un firewall que se llamaría firewall de segmentación, ¿sí? Y después, el firewall más importante está en el 3.5, en el 3.5, entre el nivel 3 y el nivel 4. Ese firewall, digamos, puede ser un sistema de detección de intruso o un sistema de prevención de intruso, puede ser Palo Alto, Checkpoint. ¿Qué diferencia hay entre un sistema de detección de intruso y un sistema de prevención de intruso? El sistema de detección de intruso detecta cuando viene el malware y genera una alarma, pero lo deja pasar al malware. El sistema de prevención de intruso lo detiene, ¿sí? Es más efectivo el de prevención de intrusos, digamos. Y bueno, ahí tenemos que tener dos firewall, uno mirando hacia el mundo OT y otro firewall mirando hacia el mundo IT. ¿Y qué es lo que van a hacer esos dos firewall? Van a vigilar, es como una aduana que va a vigilar todos los datos que pasan del IT al OT, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la aduana, digamos? Vigila. Entonces, ese es el firewall obligatorio en el modelo PRD. Después tienen otros firewall que son firewall perimetrales y firewall, digamos, principales, en donde están los Bastion Host o los Jumper Server también, que el Jumper Server y el Bastion Host es básicamente para hacer como un gateway. Cuando alguien remotamente quiere entrar al sistema SCADA, ustedes no le pueden dar un AnyDesk o un TeamWeaver. ¿Por qué no? Porque AnyDesk y TeamWeaver son VPN extremo-extremo, ¿sí? Pero no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque toda la información pasa por los servidores de AnyDesk y TeamWeaver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar VPN con IPsec. Y para utilizar VPN con IPsec tiene que venir a un servidor, que el servidor chequee, digamos, quién está queriendo entrar al sistema SCADA remotamente y una vez que lo autentica, recién le da el permiso para poder entrar y eso vendría a ser lo que es un Bastion Host o también conocido como Jumper Server. Bueno, acá lo mismo. Después tenemos el modelo RAMI. El modelo RAMI es un modelo alemán en donde es un marco referencial para hacer una certificación de lo que es una industria 4.0. Es como el modelo OSI. Yo quiero armar una bicicleta y esa bicicleta quiero que se conecte en la red. ¿Qué tengo que hacer? Remitirme al modelo OSI, porque es un marco referencial, conceptual, teórico, que me va a decir cómo tengo que armar la bicicleta con el modelo OSI. Bueno, si su industria quiere certificar industria 4.0, bueno, una aclaración es que Purdue no certifica, ¿no? Purdue solamente me da información dónde voy a colocar cada dispositivo en cada uno de los niveles. No certifica, digamos, Purdue. El que certifica es RAMI. RAMI es el modelo alemán que si ustedes quieren que su industria certifique 4.0, tienen que remitirse a ese modelo. Es un modelo tridimensional,
en donde tiene una línea jerárquica, que es básicamente el modelo Perdue. Tiene un eje horizontal que está compuesto por dominios y un tercer eje que está compuesto por funciones que tiene que ver. Pero este sí certifica, este sí me garantiza la interoperabilidad y la escalabilidad, digamos. Y después tenemos el IRA, que el IRA es básicamente un modelo estadounidense que salió hace muy poco y que sirve para poder garantizar equipos de Internet de las Cosas en industria, ¿sí? Es un modelo que nos dice cómo integrar los equipos de Internet de las Cosas a la industria. ¿Cuál modelo puedo utilizar, profe? En realidad, digamos, no se casen con ningún modelo. Lo que dice la norma es que deben seguir, digamos, como base, trabajar con Pordue. Pordue, ¿qué es lo que le va a permitir? Le va a permitir decidir cómo segmentar su red entre OT y IT. Es decir, dónde ubicar un firewall, dónde ubicar un switch, dónde ubicar un DMZ, dónde ubicar un sistema de firewall perimetral, un firewall principal. Eso es lo básico. Después de que implementan Pordue, que le va a decir dónde colocar cada dispositivo, es decir, dónde colocar los sensores, dónde colocar el PLC, el SCADA, el sistema de ejecución de manufactura, el sistema ERP y la cloud, pasan al modelo RAMI. ¿Por qué? Porque el modelo RAMI hace estandarización y interoperabilidad y es el modelo más importante porque es el que le permite que su industria certifique 4.0. Y por último tenemos el IRA, que lo que va a hacer es definirles cómo implementar Internet de las Cosas en su industria. Para que ustedes no se pierdan, Pordue me dice dónde, RAMI me dice qué y IRA me dice cómo, ¿sí? Entonces yo tengo que integrar mi industria para que sea 4.0 con, digamos, las tres partes, ¿no? Que vendría a ser el Pordue, RAMI y por último IRA. Bueno, ¿cómo trabajo en planta? Para trabajar en planta utilizo distintas tecnologías, digamos. Algunas son cableadas, algunas son inalámbricas y la misma fibra óptica. Entonces, veamos cuáles son las tecnologías con las cuales podemos trabajar en planta. Algunas son innovadoras. Bueno, Starlink es una de las que apareció y que nos permite trabajar en planta. Y Starlink, digamos, está muy adecuado para lo que es zonas rurales o gasoductos, oleoductos, es decir, plantas que yo tengo remotamente, en donde no puedo llegar con tecnología 4G, ni LTE, ni tampoco 5G. Starlink, digamos, tiene buen ancho de banda, tiene una latencia entre 10 y 50 milisegundos, lo cual no lo hace determinístico, no es determinístico Starlink. Sí sirve para monitoreo, no para control. ¿Sí? Sirve para monitoreo, no para control. Tiene que tener en cuenta que Starlink, digamos, es caro porque, bueno, lo que hace Starlink es, hace, digamos, un conteo de la cantidad de paquetes que consume su red y si su red consume más paquetes, por ejemplo, 5 terabytes, ya los pasan de un plan residencial a un plan comunitario, ya tienen que pagar más y no les da otra opción. Ya detecta Starlink que su consumo es masivo, entonces ya lo pasa directamente de un plan residencial a un plan comunitario. No es determinístico, pero es una opción para plantas remotas. Después tenemos WiMAX, que WiMAX, digamos, lo que tiene bueno es que permite llegar con línea de visión, digamos, hacer enlaces de arriba de 50 kilómetros. No es determinístico, no tiene buena latencia, tiene entre 10 y 20 milisegundos de latencia. Es licenciada. En la Argentina actualmente WiMAX es licenciada, trabaja en la frecuencia de 3.5 GHz, es decir, le tiene que pedir al ENACOM para que le habilite la licencia de 3.5. Y bueno, es cara y no está del todo homologada, digamos, es el estándar 802.16. Wi-Fi, bueno, Wi-Fi es, digamos, otra tecnología con las cuales ustedes pueden trabajar en planta. Tienen que tener en cuenta el Wi-Fi indoor o el outdoor, ¿no? El Wi-Fi outdoor
podrían utilizar el 802.AX, que permite llegar a 9,6 gigabits por segundo, y en indoor podemos trabajar con el 802.11.AC, que tiene 1.3 gigabits por segundo. Digamos, tiene buen ancho de banda, tiene latencia entre 10 y 50 milisegundos. A ver, la latencia. Y básicamente se aplica para lo que es datos no críticos. Las desventajas, la latencia y el jitter es limitada y bueno, ofrece seguridad de tipo WPA2 con AES o TKIP y WPA3 con radios. Bueno, LoRaWAN, bueno, es una tecnología de bajo consumo energético y de largas distancias. Sirve para el campo, para colocar sensores, por ejemplo, en distintas parcelas que se comunican con LoRaWAN, por LoRaWAN. ¿Qué tiene de bueno LoRaWAN? Que es de bajo consumo energético y cubre distancias de 50 kilómetros en el campo, ¿no? En zonas urbanizadas, más o menos 3 o 5 kilómetros. Para utilizar LoRaWAN tengo que comprarme sensores LoRaWAN, tengo que tener un gateway LoRaWAN y tengo que tener un servidor LoRaWAN para que haga la autenticación y control. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, la velocidad. Estamos hablando de 50 kilobits por segundo, que es muy baja la velocidad. Pero es una tecnología, vuelvo a repetir, que se utiliza mucho en el campo. Bluetooth, bueno, el Bluetooth es el que nosotros tenemos en los celulares y se utiliza mucho en situ para poder trabajar con tecnología Bluetooth. Trabaja en 2.4, no tiene buena latencia, no tiene buen jitter, no es determinístico. Y 5G, esto es lo mejor que hay actualmente en Industria 4.0. No es la 5G que nosotros conocemos de Claro y Telecom, ¿no? Es tener una tecnología 5G para mi industria, solamente para mi industria, ¿sí? Es decir, es una tecnología que me ofrece 1 gigabit por segundo de velocidad, tiene 1 millón de datos masivos, es decir, 1 millón de personas se pueden conectar en forma simultánea, tiene determinismo, tiene latencia, tiene jitter, y, digamos, hoy en día es la mejor tecnología, bueno, junto con Ethernet industrial, son las dos mejores tecnologías que se utilizan para la industria 4.0. 5 GHz, acá el 5G acá en la Argentina, ¿se puede? Sí se puede. Tienen que pedirle permiso al ENACOM, trabaja en frecuencias de 3.5 licenciada. Y, bueno, son equipos caros, tengo que tener una antena, tengo que tener un servidor que hace la autenticación, y, bueno, después los chips los puedo colocar donde yo quiero. Pero es un 5G privado para una industria y es, digamos, la solución más eficiente para lo que es el mundo T. Y después, bueno, tenemos Ethernet industrial, que es básicamente la extensión del 802.3, pero para la industria, básicamente es utilizando STP y FTP para todo lo que es interferencia de ruido, electromagnético y electricidad, digamos, radiofrecuencia. Es el modelo más utilizado en Industria 4.0, el Ethernet industrial con conectores RJ45 o pueden ser I67 o M12. Puedo tener, digamos, de los sensores al PLC con Ethernet industrial y del PLC con el SCADA también con Ethernet industrial, y el SCADA se comunica con el ERP a través de MQTT, que MQTT, digamos, que es un modelo suscriptor publicador. Yo tengo un broker, que ese broker puede ser, por ejemplo, un open source, que es Mosquito, por ejemplo, y el SCADA publica en ese broker y los sistemas ERP toman los datos de ese broker para poderlo analizarlo. Bueno, hay algo que tenemos que aclarar, sobre todo nos sirve para ver los protocolos que vamos a ver mañana, que tiene que ver con el TCN. ¿Qué es el TCN? Son redes sensibles al tiempo. Es una norma o una especificación que es el 802.1 AS, que es la que nos permite trabajar con determinismo, con buena latencia, con buen jitter. Por lo tanto, si yo quiero que mi industria 0.0, los datos de los sensores pasen
en la escala, al sistema MES, al sistema ERP y vayan a la cloud, yo tendría que tener TCN. Es decir, tendría que tener switch y router con 802.1 AS. Esa norma me garantiza el determinismo y los datos que tienen los sensores pueden pasar directamente, digamos, por Ethernet industrial a la nube. Pero no es eso lo que está sucediendo actualmente en las industrias que están migrando a 4.0. ¿Por qué? Porque tener switch y router con norma 802.1 AS es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las redes OT que no tienen TCN? Toman los datos de los sensores. Por Ethernet se lo pasan al PLC. Por Ethernet se lo pasan al SCADA. Y el SCADA lo que hace es publicar en el broker de MQTT y luego los suscriptores, que son el ERP y la cloud, toman datos de ese broker. ¿Sí? Toman datos de ese broker y lo comienzan a procesar. Eso es lo que hacen, digamos, actualmente las industrias que no tienen TCN. Entonces pueden haber dos escenarios, uno con switch y router con especificación 802.1 AS, que es TCN, que es red basada en tiempo, y switch y router que no tengan especificación TCN, entonces sí o sí tienen que migrar, digamos, para pasar la información a la cloud, tienen que ir a través de MQTT, a través de un protocolo ligero, digamos. Y por último tenemos lo que es la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica en monomodo, multimodo, en realidad no es una red de GPON lo que vamos a tener en fibra óptica. Es muy probable que los sensores con el PLC se comunican por Ethernet industrial y el PLC se comunique con fibra a través de un backbone con SCADA, o la SCADA se comunique con un backbone, digamos, al mundo TI. Pero no es un GPON, que quiere decir que no tengo un OLT, no tengo un equipo de cabecera de transmisión de potencia. En fibra óptica tengo un SFP de ambos extremos, el SFP con menos 2 de dBm de potencia y una sensibilidad de 16 o 18 dB, entonces tengo una pérdida más o menos de 16 dB y bueno, en fibra óptica digamos que es punto a punto, ¿no? Es decir, el PLC con el servidor que tiene SCADA se comunican por fibra óptica pero a través de SFP y tengo que tener en cuenta la distancia y tengo que tener en cuenta las pérdidas, porque cuando las pérdidas superan el presupuesto óptico en fibra óptica, ¿qué pasa? Lo que yo les comenté, aumenta la tasa de error ver, disminuye el ancho de banda, y al disminuir el ancho de banda, ¿qué pasa? Baja la latencia y baja el jitter. Entonces, bueno, hoy quería mostrarles lo que es este proceso de migración. Como ustedes pueden ver, hay mucho conocimiento técnico, muchos conceptos nuevos, hay distintas metodologías para poder seguir. Yo creo que nosotros acá en la Argentina estamos en industria 3.0. Yo no he participado, digamos, en ninguna industria que certifique 4.0, pero en Córdoba estamos trabajando en una transición en algunas industrias, las automotrices, para que pasen a hacer industria 4.0. Es un proceso que va a llevar años, ¿sí? 3, 5 años, porque es un proceso muy caro y muy costoso. Digamos, tengan en cuenta que la mayor parte de las industrias acá en la Argentina tienen información analógica, que son señales continuas, y nosotros tenemos que pasar a señal digital, ¿sí? Entonces tenemos que colocar sensores digitales, tenemos que colocar PLC digitales, y bueno, también tenemos que fijarnos cómo está armada la red OT que esté armada con Ethernet industrial, que tenga determinismo, tenga latencia, tenga jitter, tenga previsibilidad, integrarlos con el mundo IT. ¿Por qué es importante integrarlos con el mundo IT? Porque tengan en cuenta que el mundo IT, uno de los pilares de lo que es la industria 4.0 es la cloud y el edge computing. El edge computing vendría a ser un servidor que está en la planta y que va a recabar datos y va a poder analizar esos datos y poder hacer un análisis predictivo y quizás pueda determinar cuándo va a tener rotura el eje de un brazo robótico y poder hacer el mantenimiento antes, ¿sí? Eso está en planta, pero el más importante es la Machine Learning que está en la cloud. ¿Por qué? Porque la Machine Learning tiene algoritmos, que son algoritmos matemáticos,
que pueden ser para datos supervisados, datos no supervisados, datos de refuerzo, que lo que van a hacer es analizar todos los datos históricos de la planta, y poder determinar análisis predictivo, digamos, qué es lo que va a pasar el año que viene, cuál es la máquina, cómo puedo mejorar la producción, el mantenimiento en una máquina, y todo eso nos va a permitir la cloud, ¿sí? La cloud, hoy en día la inteligencia artificial está integrada a lo que es la industria 4.0. Así que bueno, eso es importante aclararlo, que la cloud es la base, el pilar de lo que es la industria 4.0, y nosotros también en esa cloud podemos tener lo que son simuladores de brazos robóticos, es decir, de equipos en planta, para poderlo trabajar y poder hacer las simulaciones en la cloud. Esas simulaciones pueden ser por código Python, pueden ser por virtualización, pueden ser por software que trae el propio fabricante también, ¿no? Así que bueno, lo invito mañana a que, digamos, continuemos esta charla y vamos a ver cuáles son las ventajas de los protocolos de nueva generación, Profinet, Modbus, SSLink, cómo se integran en la plataforma, porque hoy día vimos capa física, que vendría a ser los medios de comunicación, ¿no? LoRaWAN, Wi-Fi, WiMAX, 5G, Bluetooth. Bueno, esa es la capa física. Mañana vamos a ver la capa de enlace de datos, es decir, cómo se integran los protocolos de industria sobre ese medio físico, ¿sí? Y cuáles son las ventajas y desventajas. Y bueno, el viernes vamos a charlar un poco de lo que es la ciberseguridad industrial. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con gusto les atiendo.